Muy bien, pues como una vez más en este domingo quinto del tiempo ordinario vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios. En este quinto del tiempo ordinario, San Marcos nos presenta un pasaje muy bellísimo. Escuchémoslo. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándolo de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simeón y sus compañeros le fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vayamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Bien, esta es palabra del Señor. Fíjense qué curioso, ¿verdad? En este tiempo que ya casi estamos por entrar a lo que es la Cuaresma, 2 semanas más y casi comenzamos la Cuaresma. En este quinto domingo del tiempo ordinario, el Señor nos invita a que vayamos más allá, a que descubramos totalmente lo que Dios quiere de nosotros. Hoy son 3 cosas muy importantes. La primera, sanó a la suegra de Pedro. Segundo, sanó a enfermos, a lisiados, expulsó demonios. Y la tercera, y creo que la más importante de Jesús, la oración. Es importantísimo que nos demos cuenta cómo el Señor nos invita a nosotros a que vayamos más allá y veamos cómo Jesús extiende el reino de Dios. Desde ahí descubramos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hoy, este bellísimo pasaje me atrae tanto porque Él siempre se la pasa en oración. Jesús, antes de realizar un milagro, antes de hacer una actividad importante en su vida, siempre va a ese encuentro con su Padre Dios en un lugar solitario para poder tener esas fuerzas y seguir la gran misión. Y aquí es algo importante, es la oración en la cual estaba a solas con el Padre. Pero antes de decir y hablar sobre la oración, quiero referirme a la gran multitud de milagros que hace Jesús. Cura, sana a la suegra de Pedro, y la suegra de Pedro, después de que la sanó Jesús, va y da un servicio y les da el servicio en la gran misión a los apóstoles. Es importantísimo que nos demos cuenta cómo el Padre ama a través de su Hijo y cómo el Padre le da la fuerza para que nosotros vayamos en esa sintonía de Dios y ante todo el milagro, ante todo la entrega, ante todo la pasión, ante todo el decir: aquí estoy para hacer tu santa voluntad. Es por eso que en este pasaje del Evangelio la suegra de Simón tiene un papel muy importante. Se pone al servicio. Pero antes, Jesús la toma de la mano y la levanta. En ese instante, en ese momento, a la suegra de Pedro se le quita la fiebre. Y dice el pasaje, se puso a servirles. Esa figura de la suegra de Pedro es un milagro privado.
Jesús no necesitaba un público para hacer uso de su poder en favor de los necesitados. Seguramente que él venía muy cansado de su trabajo de predicación, pero nunca estaba demasiado cansado para ayudar. Él nunca se negaba. Jesús nunca se negaba a poder ayudarle a las personas para que esto se realizara y le pudiéramos echar todos los kilos. Por eso la necesidad de los demás era más importante que su propio descanso. ¡Ey, fíjate, Señor, que así acá, tráiganmelos! Entonces Jesús hacía maravillas y ante todo era un Jesús sencillo, un Jesús abierto, un Jesús que permitía que lo tocaran. Si Jesús permitía que lo tocaran, de él, dice la palabra de Dios, que salía una gran fuerza. Por ahí había muchos curanderos que usaban métodos sumamente complicados para medio alejar enfermedades y muchas fórmulas mágicas. Jesús es sencillo. En la sinagoga con una frase ha curado a un endemoniado. Aquí no solo con tomar de la mano a la enferma le devuelve la salud. Aquella mujer estaba sufriendo una enfermedad muy frecuente en aquellas regiones, la fiebre ardiente. Por eso nosotros tenemos que decir que Dios hace maravillas para cada uno de nosotros. Y ella se puso a servirles. Usó la salud recobrada para servir a los discípulos de que él había curado. Una gran asociación religiosa tiene este lema: salvados para salvar. Salvados para salvar. Es que al ser ayudados por Jesús debemos demostrarle nuestro agradecimiento dedicándonos a ayudar a los demás. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes que Dios se hace presente en nuestras vidas y desde ahí debemos ir en el camino del Señor, ir a descubrir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Dios, lleno de su infinita misericordia, nos da esa paz, esa tranquilidad, esa confianza. Por lo tanto, al anochecer le llevaron todos los enfermos y poseídos. A todos los enfermos y poseídos. Las maravillas que Jesús había hecho en favor de los necesitados no podía ocultarse. No podía ocultarse. Cada beneficiado corría a narrar a otros los favores recibidos y la noticia se expandía por toda la región. Es así que nosotros tenemos que confiar en ese Jesús lleno de misericordia, lleno de paz, lleno de tranquilidad. Pero también el Señor se va a un lugar solitario a descansar, a nutrirse de la palabra de Dios, porque curó tantos enfermos. Curó a muchos enfermos. Bastaba con estar en esta lamentable, para poder contar con la ayuda de aquel médico divino. Jesús tenía sus inagotables poderes totalmente a disposición de los necesitados. Para nosotros, en una noticia reconfortante, nuestro jefe tiene poderes inmensos para socorrernos, para ayudarnos, para sentirnos verdaderamente amados por él. Y expulsó muchos demonios. Sí, si nosotros hemos sido tocados, poseídos por malos espíritus, tenemos al gran maestro. El gran maestro no es un curandero cualquiera, como muchos de nosotros que visitamos brujos, visitamos brujas para que nos quite la mala sal y decimos, léame las cartas, léame la mano. Eso no te sirve de nada. Visitar a tantos brujos, a tantas personas que solamente te dan una pequeña limpita, una pequeña limpia, y jamás de los jamás se los vuelves a ver y tú quedas peor. Mejor visita al maestro de maestro, al Señor de señores en el Santísimo Sacramento del altar. Mejor visita al sacerdote para que te confiese, para que te dé el perdón de los pecados a través de Jesucristo nuestro Señor. Visita sacerdotes que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia para que
sea sanado, sea sanada, porque a través de la imposición de las manos que tuvieron en el día de su ordenación sacerdotal, la unción de su santo crisma en sus manos, quedan marcados para siempre. Desde ahí descubrimos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El segundo elemento muy importante: se fue al lugar solitario para descansar, pero se puso en oración. En oración, que muchas veces nosotros necesitamos estar en esa oración continua de nuestro gran maestro. Y ante todo, el encuentro entre un hijo y un padre y un hijo que se hace presente para cada uno de nosotros. Si alguno dice que el demonio no existe y hasta ahora no ha pasado por la experiencia de un pecado existente y una debilidad de un vicio que lo pisotea y lo arrastra por el lodo y le hace decir lo que nunca había querido, dejémosle que lo siga diciendo, ya que le llegará la experiencia de sentir al diablo dando vueltas a su alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Pues ahí están los endemoniados, ¿verdad? Ahí está. Muchas veces no creemos en la sanación, en la liberación. Dios, a través de Jesucristo, nos permite que nosotros quedemos sanados, que nosotros quedemos curados. Y por eso se levantó de madrugada y se marchó al descampó y se puso ahí a orar. Tomó un desierto, y en el desierto, ¿qué es lo que encontramos? Nos encontramos a nosotros mismos, nos encontramos la aridez, nos encontramos tantas cosas que no es como la primavera, no es como el verano que está muy verde. En un desierto absolutamente se ve desolado. Pues así el Señor se fue al desierto. ¿Para qué se fue al desierto? Para ponerse en oración. Y esa oración a la cual nosotros tenemos que hacer es una oración continua. Jesús no podía vivir sin estar comunicándose con su Padre Dios. Jamás de los jamases Jesús pudo estar a solas. Siempre tenía que contar con la fuerza sanadora, con la fuerza de oración de nuestro Padre Dios. Por eso es muy importante que nos demos cuenta que nosotros necesitamos también de la oración. Durante el día estaba con todo el tiempo dando y necesitaba la noche para dedicarse a recibir los mensajes del cielo. Las horas de la luz las dedicaba a desgastarse por los demás, y la de la oscuridad a recibir las fuerzas espirituales que tan útiles le daban para hacer más fuerte. Jesús sabía claramente que ahí se hacía presente en todo el bienestar. Jesús sabía que no podía vivir sin oración. Y como se los dije anteriormente, necesitamos ir a esa fuente que es la oración. Necesitamos ir a ese lugar maravilloso que es el tabernáculo, en donde las parroquias lo tienen. Necesitamos estar en un lugar solitario, acompañados de alguna imagen religiosa, para que juntos hagamos esa oración. La oración, ¿qué será la oración? La oración es un diálogo entre dos personas que saben que se aman. La oración es un diálogo entre dos personas que saben que se aman. Si la oración es un diálogo entre dos personas que se aman, entonces nosotros tenemos que buscar ese lugar maravilloso para hacer esa oración profunda. Permitámosle al Señor de la misericordia, al Señor de la paz, que nos dé esa fuerza para tener esa oración. Como vean, atrás de mí hay esta nieve maravillosa, y desde aquí estoy grabando para que crean que esto es una obra de Dios. Por lo tanto, el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Es un amor eterno, y en ese amor eterno es un amor consubstancial, amor que todo lo transforma, amor que todo lo da, amor que todo lo conviene. Por eso hay una carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, que dice claramente esta carta, el himno a la caridad: si yo no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es servicial, el amor es eterno, el amor es profundo, el amor es maravilloso. Permitámosle a Jesús que nos dé la oportunidad para seguir en esa sintonía de Dios. Permitámosle a Él que nos dé la fuerza para que nosotros aprendamos a orar, para que nosotros aprendamos a amar, para que nosotros nos dejemos transformar por Jesús, para que nosotros nos dejemos transformar por el Padre, para que nosotros nos dejemos transformar por el Espíritu Santo. Entonces desde ahí nos demos cuenta cómo Dios nos va transformando y cómo Dios nos permite seguir adelante en esta gran misión. Una pequeña catequesis. En esta pequeña catequesis vamos a ver claramente qué es oración y cómo debo de hacer la oración. ¿Qué es oración y cómo debo hacer la oración? Orar es amar. Orar es dialogar, es un diálogo de amor. Por lo tanto, dice el Papa San Juan Pablo II, es preciso aprender a orar como aprendieron de nuevo este arte de los labios mismos del Divino Maestro. Como los primeros discípulos. Señor, enséñanos a orar. Lucas capítulo 1, versículo 1. ¿Y qué dice el Señor? Simplemente di Padre nuestro. Abba, papito, ahí estamos nosotros comenzando a orar. A veces pensamos que tener manuales de oración, que ir a los talleres de oración, sí, es importante, son herramientas, pero la oración te sale de tu interior, la oración te sale de tu propio corazón. Es por ello que en la plegaria se desarrolla ese diálogo con Cristo que nos convierte en íntimos. Cuando tú eras joven, tú que eres joven, adolescente, cuando te enamoraste de tu novio, de tu novia, ¿a dónde la veías? ¿Cómo la veías? La veías de ojo a ojo y ahí había un amor profundo. Yo siento, ella siente, por lo tanto, es un diálogo profundo. Y así, en ese diálogo profundo entre el Padre, entre el Hijo y el Padre y el Hijo, se hace presente esta bellísima relación entre el Padre y el Hijo en la oración. Toda relación parece crecer, necesita horario, lugar y tiempo. Necesita horario y lugar y tiempo. Si queremos que nuestra relación con Dios crezca, debemos hacer un compromiso de hablar con Él. En el diálogo íntimo con Dios, en el diálogo íntimo con Jesús, en el diálogo íntimo con el Espíritu Santo, en el diálogo íntimo con María. En este tiempo, Dios nos guiará y nos llenará de su amor que necesitamos para nuestra vida. Hay un compromiso hoy. Hay una cita con Dios. Hay un compromiso hoy. Hacer una cita con Dios. Y si tenemos tiempo para la oración. 10 minutos, 15 minutos, media hora. Si no puedes ir a la iglesia, aunque es muy importante ir a la iglesia ante el Santísimo Sacramento, ante el Sagrario, ir, postrarnos, a levantar las manos, estar en un lugar cómodo, pero permitirle a Dios que entre en mi corazón, sino en tu casa, en tu sala, en tu cuarto, en tu yarda, en tu patio. Hagan un lugar adecuado debajo de un árbol, sentado, y comienza a orarle a Jesús, comienza a orarle al Padre en ese gran compromiso. Elige una hora donde puedas hablarle con Él sin interrupciones. Elige una hora para que puedas hablar con Él sin interrupciones. Prepara un lugar adecuado donde estés cómoda para poder hablar con Dios en voz alta. Háblale a Dios. Mucha gente me dice, oye Ismael, oye hermano, fíjate que
siento que Dios no me escucha. Más bien, ¿cómo le pides tú a Dios? ¿De qué manera le pides tú a Dios? Pidan y se les dará. Toquen y se les abrirá. ¿Cómo pedimos a Dios? Y decía un escritor, ahorita no recuerdo el escritor, deja ser Dios. Deja a Dios ser Dios. Si tú le permites a Dios ser Dios, Dios va a actuar en tu vida para que tú salgas adelante. ¿Cómo voy a orar? Es bueno tener la Biblia, las Sagradas Escrituras y un cuaderno para anotar tus reflexiones y meditaciones. Es muy importante, es una herramienta muy importante. En la oración hay un tiempo para hablar, un tiempo para escuchar, un tiempo para amar o estar en silencio. Interesante. Hablar, escuchar y un tiempo para amar. Un tiempo para hablar, alabanzas. Alabar es exaltar o resaltar las cualidades de Dios. Con alabanza entramos a la presencia de Dios, aclamamos al Señor tierra entera, entrad en su presencia con cánticos de gozo. Salmo 7. Hablarle a Dios, decirle lo que yo necesito, decirle qué es lo que me está atormentando. Es ese diálogo, ese hablarle a mi Padre Dios. Y no tengas miedo, porque el hablarle tiene peticiones. La primera petición o pedir es petición. Pedimos cosas buenas para nosotros mismos. Muchos dicen, me quiero sacar la lotería, pues compra el boleto. Pero también quizá el Señor no te permite que te saques la lotería, porque te saca la lotería, quizá tu orgullo va a ser más. Y a muchos los vas a despreciar. Dios te da en el momento que tú necesitas tener. Segundo, intercesión. Pedimos cosas buenas para los demás. Que mi hijo, que mi hija está enferma, necesito que ella esté sanada totalmente. Entonces ahí comienzo ese pedir por el otro. Pedir por la persona que está enferma, por la persona que muchas veces no me entiende, no me comprende. Pero primeramente pide por ti y después pide por los demás. ¿Por qué? Dios siempre responde a nuestras oraciones, a veces sí o no, pero siempre va a escuchar nuestras oraciones. Siempre nos da lo que nos conviene, como les decía anteriormente. Si te hace millonario, si te hace millonaria, entonces quizás se te suba la soberbia y no vas a atender a los demás. Agradecer es ante todo dar gracias, puesto que es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de nosotros. Dar gracias siempre. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Ahora viene la parte de adoración. Adoración es adoramos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo lo que somos. Adoramos a Dios, entramos en un silencio sonoro donde resuena la voz de Dios solamente. Es después de este tiempo de adoración en el que hemos salido de nosotros mismos y nos hemos enfocado en Dios, estamos listos para escucharlo. Ahora tenemos que escuchar a Dios. ¿Y cómo lo escucho? A través de la palabra. Que me interpele, que me dé la oportunidad de seguir adelante. ¿Cómo nos habla Dios? En su palabra, en la Biblia, en los acontecimientos o personas, en moniciones o en monición interior, etcétera, etcétera, etcétera. A través de eso nos habla Dios. Y tercero, en el amor. La contemplación. La oración contemplativa es la expresión más sencilla del misterio de la oración. Él me ve, yo lo veo. Yo lo veo, Él me ve. Ahí es donde tenemos que tener esa certeza y seguridad que Dios se hace presente en nuestras vidas. Presencia y amor de Dios. La meditación y la contemplación no son oración de concentración o misticismo oriental. El reiki, el yoga, etcétera, etcétera, no está permitido dentro de la Iglesia Católica. Porque el reiki, el yoga, el zen, todo eso, quieren trascender, quieren ir más arriba de Dios. Y recuerda, después de Dios no hay otro ser,
simplemente es Dios y nada más. No tenemos que trascender, no tenemos que estar por encima de Dios. Por eso muchas meditaciones, muchas contemplaciones del yoga, del reiki, del zen, todo eso no nos permiten estar en esa comunión con Dios, sino que trascienden ellos, pero no tienes que trascender. Simplemente dejar a Dios lo que tenga que hacer contigo. Y por último, responder a la oración. Lo último que haremos es responder a Dios y permitir que ese momento con el cual tengo con Él, un efecto en nuestra vida y en nuestras vidas. Un efecto en nuestro día y en nuestras vidas. No importa si al principio experimentamos dificultad para orar o sentimos que nadie nos escucha. No importa, hermano o hermana. Muchas veces decimos, es que Dios no me escucha, es que Dios no me entiende, Dios no me comprende. Por lo tanto, necesitamos ser fieles, confiar más y más. Lo importante es perseverar y, como dice Santa Teresa de Jesús, confíen en la misericordia de Dios y verán cómo su majestad les lleva de unas moradas a otras y goce de muchos más bienes que podría desear aún en esta vida. ¿No te basta mi gracia? ¿No te basta mi venir? ¿No te basta mi ser? ¿No te basta mi persona? Por lo tanto, dejemos que Dios haga maravillas en cada uno de nosotros. Permitámosle a Dios que juntos vayamos en esa sintonía de Dios. Dejemos que Dios se haga presente en nuestras vidas y que el Padre, y que el Hijo, y que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza para seguir juntos en esa misión. Que nuestro Padre Dios en este momento nos ilumine, nos dé la fuerza para seguir adelante. Y que la palabra de Dios sea transformadora. Pidámosle a Jesús que nos dé la fortaleza, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza para seguir adelante. ¿Quieres seguir a Jesús? Permítele a Jesús que te dé esa gracia. Permítele a Jesús que te dé esa fortaleza. Permítele a Jesús que te dé esa fuerza para seguir adelante. Que todo enfermo, que toda enferma que se encuentra sin esperanza y totalmente en ese sentido de la vida, permítele al Dios de la paz, permítele al Dios de la misericordia que siempre esté contigo. Que nuestra Madre Santísima, la Virgen María, nos dé esa fuerza, nos dé esa valentía para seguir adelante. Y así como Jesús estuvo en plena oración, así nosotros vayamos también en esa plena oración. Recuerda suscribirte, darle muchos likes, toca la campanita, comparte para llegar a miles y miles y miles de personas el Evangelio, llegar el Evangelio de Jesucristo a todos los rincones del mundo. Desde este lugar maravilloso, desde las tierras americanas, reciban mi bendición. Que Dios Padre, que Dios Hijo, Dios Espíritu Santo nos bendiga. En nombre del Padre, en nombre del Espíritu Santo. Amén. Y que el Dios de la paz, el Dios de la misericordia nos bendiga. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Ánimo. Nos vemos hasta el próximo video. Dios los bendiga abundantemente. Les dejo esta imagen maravillosa. Suscríbanse en mi canal para ser más y más y más y más los que escuchamos la palabra de Dios. Hasta la vista. Hasta el próximo video. Dios me los bendiga. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Quiero de ti
saber amar.